Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Los rusos están comenzando a usar sus drones de modelo iraní fabricados en su propio país para atacar las instalaciones ucranianas. Precisamente en Kiev ya se encontró el primer dron de modelo iraní pero fabricado en Rusia. Esto nos hace ver que la fábrica de drones iraníes que se iba a plantar en Rusia para que Rusia pueda autoabastecerse de estos drones, ya está comenzando a producir estos drones. Esto nos dice que Rusia dentro de unas pocas semanas va a tener una cantidad verdaderamente masivas de estos drones del modelo Shahed 136 que se han mostrado bastante eficaces. Además de otros modelos de drones, como ya sabemos, Rusia también fabrica el famoso dron Lancet que ha destruido algunos tanques Leopard, incluso los Leopard 2A6. Pero esto nos hace ver que la cantidad de munición, tanto de drones kamikaze para los bombardeos, de algún modo reemplazando a los misiles de crucero y también de los drones antitanque como el Lancet, pues hace que Rusia tenga un suministro constante de material tanto para bombardear como para destruir blindados. Esto pone de relevancia que la cantidad de material con el que cuenta Rusia es cada vez más superior en número y no digamos en calidad, pero sí en número al material occidental, ya que incluso el secretario general de la OTAN ha mencionado que no están teniendo la capacidad de abastecer de manera adecuada a Ucrania. Mientras tanto, Rusia hace convenios con Corea del Norte para intercambiar, por ejemplo, suministros, petróleo o algunas tecnologías a cambio de artillería y sobre todo munición. A esto se suma el convenio con Irán y los drones. Ahora, la guerra que está planteando, que está imponiendo Rusia es una guerra de desgaste. Como ya sabemos, en la guerra de desgaste lo más importante es la cantidad de material, tanto para acciones defensivas como ofensivas. En este caso, los drones pues es un material ofensivo y están producidos ya en Rusia, un modelo iraní, y esto nos hace ver que Rusia dentro de las siguientes semanas va a tener abundancia de ese tipo de material. Por otro lado, vemos que los misiles Kornet, antitanques rusos, están destruyendo a los tanques Challenger británicos. Los tanques Challenger eran famosos porque se suponía que tenían el mejor blindado del mundo y eran, digamos así, lo mejor que tenían los británicos. Ahora han sido destruidos en Ucrania por los ya clásicos misiles antitanque Kornet. Como vemos, el desgaste del material occidental en Ucrania se va incrementando y el material, tanto de bombardeo con drones como de sistemas antitanque, pues se va incrementando en Rusia, aparte de la compra o el intercambio de tecnología por munición y artillería de Corea del Norte. Poco a poco, Rusia va incrementando el número de material. Por otro lado, también se ha puesto ya de servicio algunos batallones de T-55 que servirían para posiciones defensivas. Es así que Rusia va acumulando cada vez más material y por el lado occidental cada vez existe mayor escasez. Rusia realiza un simulacro de defensa en la ruta del Mar del Norte con unos 10.000 militares. Alrededor de 10.000 efectivos militares rusos de la flota del Pacífico y más de medio centenar de medios, incluidos aviones y submarinos, se implicaron en un simulacro de defensa en la ruta del Mar del Norte, anunció el Ministerio de Defensa ruso. El entrenamiento, dirigido por el comandante de la Armada Nacional, se desarrolla en los mares de Bering y Chukotka, así como en la península homónima del noreste de Rusia, e incluye disparos de misiles y artillería, defensa frente al desembarco enemigo y traslado de tropas en la costa ártica. En el ejercicio táctico participan unos 10.000 efectivos y más de 50 medios, entre ellos buques de superficie, barcos auxiliares, submarinos, aviones y helicópteros de aviación naval, sistemas costeros de misiles Val y Bastión, así como blindados todoterreno de ruedas y orugas, dice el comunicado de defensa.
El entrenamiento empezó con la simulación de un ataque con misiles de crucero Vulcan, Granite y Onyx a un grupo de buques situado a cientos de kilómetros, en el noreste del mar de Bering. El ataque fue lanzado desde un submarino, un crucero lanzamisiles y una batería costera. La ruta del Mar del Norte, de 5.600 kilómetros, se extiende de los mares de Barents y Kara, en el noroeste de Rusia, al estrecho de Bering, en el este, y es la vía marítima más corta de Europa a Asia. Aunque está cubierta de nieve y hielo la mayor parte del año, los buques rompehielos garantizan el paso seguro por esta ruta, que ofrece un importante ahorro de combustible y tiempo, en comparación con otras vías. Además, la ruta está más cerca de países como China, Japón y Corea del Sur que la ruta del Mar del Sur. El pasado año se transportaron 34 millones de toneladas de carga por esta ruta marítima del Ártico. Según las previsiones, el tráfico se elevará a 80 millones de toneladas en 2024, 150 millones de 2030 y 220 millones en 2035. El alto representante de Rusia en el Consejo Ártico, Nikolai Korchunov, indicó a Sputnik que el país está en condiciones de garantizar por su cuenta a largo plazo la seguridad de la ruta del Mar del Norte y de la infraestructura correspondiente. Ucrania busca formas de mantener su economía a flote mientras su contraofensiva se estanca. En medio del estancamiento de la contraofensiva ucraniana y con un déficit presupuestario de más de 40.000 millones de dólares, los funcionarios de Kiev realizan esfuerzos bizantinos para mantener en funcionamiento la economía del país, según informó el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Algunas de las acciones, abunda el medio especializado en economía y negocios, son sencillas como la venta de bonos de guerra a corporaciones e individuos, cabildear para obtener ayuda internacional y reestructurar deudas existentes. Otras, en cambio, son bizantinas como el gravamen a intermediarios financieros, como Euroclear, que se benefician de los activos rusos congelados, o utilizar estructuras complejas para recaudar dinero de inversores internacionales en bonos. Al respecto, el jefe de investigación macroeconómica de la agencia de bolsa IQ con sede en Kiev, Vitaly Babrishchuk, dijo al periódico que si el gobierno no puede cubrir sus déficits presupuestarios, entonces no podrá financiar su esfuerzo militar. Otra opción para Kiev es lograr su admisión en la Unión Europea, con lo que podría acceder a cientos de miles de millones de euros en subsidios y financiamiento de infraestructura. Si Ucrania se uniera a la Unión Europea, podría recibir cientos de miles de millones de dólares a través de subvenciones para el desarrollo, subsidios agrícolas y otras ayudas. Países como Polonia, Hungría y la República Checa se unieron al bloque hace casi 20 años con importantes beneficios para sus economías, recordó el periódico. Sin embargo, a pesar de que el país es candidato para ingresar al bloque, la realidad, según el diario estadounidense The Washington Post, es que la adhesión podría suceder hasta el 2030 debido a diversos obstáculos como el elevado índice de corrupción en Ucrania. Zelensky tendrá que demostrar, a los ucranianos y al mundo exterior, que tiene la capacidad de gestión y la determinación para implantar sistemas e instituciones públicas independientes, fiables y duraderos, señaló el pasado 11 de septiembre el medio. Por
otro lado, todo parece indicar que la actividad económica de Kiev terminará el año con alrededor de un 25% por debajo de los niveles anteriores al conflicto, según una investigación de IQ consultada por The Wall Street Journal. Mientras que la semana pasada, los bonos internacionales cotizaron en alrededor de 29 centavos por dólar, resalta el medio al citar a Market Access. El ejército está quemando 90.000 proyectiles de artillería al mes y el Parlamento votará pronto un tercer aumento de los gastos de defensa, elevando el gasto proyectado este año de $30.000 millones a $40.000. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas anunció planes para aumentar el gasto en seguridad a $45.000 millones el próximo año, apunta el medio. A lo anterior se suma que la mayoría de las compras de armas para las Fuerzas Armadas ucranianas son financiadas por Europa y Estados Unidos. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo durará el apoyo de los aliados, sobre todo si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en el 2024. El Banco Mundial estima que el país gobernado por Volodymyr Zelensky necesitará, por lo menos, $411.000 millones para su reconstrucción. Además, para impulsar su mercado interno de bonos, este año Ucrania ya solicitó un préstamo de $10.000 millones a través de ventas de bonos locales, superando los $8.500 millones que recibió en ayuda estadounidense. En ese contexto, el Ministerio de Finanzas planea reestructurar aún más los bonos el próximo año, lo que requiere pedir a los inversores reacios que condonen parte de la deuda y canjeen el resto por nuevos títulos. Asimismo, Kiev ha solicitado en repetidas ocasiones embargar los ingresos por intereses que las cámaras de compensación financieras como Euroclear han recaudado sobre unos $280.000 millones en activos rusos congelados. Sobre este asunto, diversos analistas coinciden en que darle a Ucrania los fondos rusos, que incluyen reservas del Banco Central, generaría señales de alerta legales y diplomáticas. Según The Wall Street Journal, Euroclear obtuvo $1.700 millones en intereses en el primer semestre del año sobre $150.000 millones en activos rusos atrapados en sanciones internacionales. Actualmente, la empresa con sede en Bélgica se encuentra negociando con funcionarios de la Unión Europea la transferencia de parte del dinero a Ucrania a través de un impuesto extraordinario pagado a la Comisión Europea. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, la Unión Europea ha expresado en más de una ocasión la disposición de usar los activos rusos congelados, incluidos los privados, para reconstruir al país eslavo. En febrero pasado, el bloque aprobó la creación de un grupo especial de trabajo para el uso de los activos rusos en interés de Ucrania. Irán no permitirá la presencia de fuerzas de la OTAN en la región. El ministro de Defensa de Irán afirma que Irán no permitirá la presencia de la OTAN en la región y no aceptará ningún cambio en la geopolítica de la zona. Nunca aceptamos la interferencia de las fuerzas foráneas en los asuntos de la región, ha señalado este lunes el ministro iraní de Defensa, el general de brigada Mohammad Reza Karayashtiani, en cuanto a la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y las especulaciones sobre la entrada de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en la región de Cáucaso. Asimismo, el titular de la defensa de Irán ha puesto de manifiesto que en las regiones donde estamos presentes y hay otros países de la zona, nos esforzamos por la resolución de los problemas por nosotros mismos y con la interacción entre los países de la región. Respecto a los recientes conflictos entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, y la presencia de las fuerzas iraníes en la frontera con estos países, el ministro iraní ha precisado que no aceptamos ningún cambio en la geopolítica de la región.
Mantenemos nuestras relaciones e interacciones con Armenia y Azerbaiyán, y estos países son nuestros vecinos y hermanos, y tratamos de ayudar a resolver sus problemas, ha puntualizado Ashtiani. Irán, país vecino de Armenia y Azerbaiyán, siempre ha invitado a las dos partes a la moderación y el diálogo, advirtiendo de que esa alarmante violencia amenaza la estabilidad regional. Además, han enfatizado reiteradamente su rechazo a cualquier cambio geopolítico en la región. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en una conversación telefónica con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, reiteró el pasado 9 de septiembre que Teherán estaba dispuesto a desempeñar un papel eficaz en la prevención de nuevos enfrentamientos y cualquier cambio en la geopolítica regional. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán tras canje de presos. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán en la misma jornada en el que se ha cumplido un acuerdo de canje de presos entre ambas partes. El Departamento del Tesoro estadounidense informa este lunes de la inclusión del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y el Ministerio de Inteligencia del país persa en la lista de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés. Según el presidente estadounidense, Joe Biden, las nuevas sanciones se imponen por la implicación de los sujetos en la detención de los estadounidenses por Irán. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que las sanciones están relacionadas con la detención de ciudadanos estadounidenses en el país persa, reiterando las acusaciones antiiraníes sobre la desestabilización de la región. Kirby, de igual modo, ha señalado que el acuerdo en cuestión no supone un acercamiento entre los dos países. Estados Unidos e Irán han liberado este mismo lunes cada uno a 5 presos del otro país en el marco de un acuerdo del canje anunciado oficialmente el 10 de agosto. Los 5 iraníes habían estado recluidos ilegalmente en prisiones estadounidenses, con el pretexto de violar las sanciones estadounidenses. La misma jornada, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, ha dado a conocer que el país recibió algo más de 5.573 millones de euros de fondos descongelados en 2 bancos de Qatar. De hecho, en el marco del mismo acuerdo, Estados Unidos ha liberado los fondos petroleros iraníes que estaban bloqueados en Corea del Sur como resultado de las sanciones impuestas por Washington a Teherán. Por mucho tiempo, Estados Unidos ha recurrido a la política de sanciones y congelación de fondos de Irán para intensificar presiones contra el país persa. Irán acusa a Estados Unidos de ejercer el terrorismo económico, cerrando paso así a los esfuerzos de la República Islámica por satisfacer las necesidades urgentes del país, incluidos medicinas y alimentos. Acuerdo cumplido. Irán y Estados Unidos intercambian 10 presos. El canje de presos, acordado por Irán y Estados Unidos, ha tenido lugar este lunes. Qatar ha recibido a los primeros prisioneros como parte del intercambio. 5 iraníes encarcelados durante años en prisiones estadounidenses fueron liberados y 2 de ellos llegarán a Teherán desde Doha, capital de Qatar, que ha mediado en el canje de presos entre Estados Unidos e Irán. Conforme han anunciado las autoridades iraníes, uno de ellos se reunirá con su familia en un tercer país y otros 2 se quedarán en Estados Unidos.
Los 5 iraníes habían estado recluidos ilegalmente en cárceles estadounidenses, con el pretexto de violar las sanciones estadounidenses. Su liberación se produce en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros con Estados Unidos, anunciado oficialmente el 10 de agosto. Al mismo tiempo, un avión con los 5 estadounidenses detenidos en Irán a bordo ha llegado este mismo lunes del país persa a Qatar. La misma jornada, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, ha afirmado que el país recibió algo más de 5.573 millones de euros de fondos descongelados en 2 bancos de Qatar. Hoy, se ha depositado un poco más de 5.573 millones de euros en 6 cuentas iraníes en 2 bancos cataríes, ha dado a conocer Farzin en una rueda de prensa. De hecho, las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán también abarcaron la liberación de miles de millones de dólares de activos iraníes bloqueados en el extranjero desde 2018. Teherán enfatiza que el intercambio de presos es una cuestión completamente humanitaria y no tiene nada que ver con el desbloqueo de fondos congelados del país persa en bancos extranjeros, ni con las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, destinadas al levantamiento de las sanciones antiiraníes para revitalizar el pacto nuclear de 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, o JCPOA, por sus siglas en inglés, tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018.